Vamos a presentar la conferencia Enseñanza de las Ciencias Biológicas, un antes y un después de la pandemia por COVID-19. Ante todo, un agradecimiento muy especial a las autoridades y a la comisión organizadora del primer Congreso de Educación en Ciencias Biológicas por habernos invitado, tanto a la doctora Gabriela Guadalupe Besone y quien les habla, la profesora María Adelina Giglioni de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, para compartir nuestras experiencias desde las ciencias básicas. En la siguiente diapositiva vamos a compartir y a relatar lo que nos pasó cuando en un momento de esta crítica situación habíamos pensado cómo enseñábamos antes de la pandemia y cómo tuvimos que hacerlo durante la pandemia. La presencia del COVID-19 y sus manifestaciones a nivel mundial nos interpeló y nos hizo reflexionar en este antes, en este durante y un futuro para la enseñanza de la educación superior. Permítame relatarles entonces cómo enseñábamos antes de la pandemia. Para ello es necesario que mencione que somos docentes de la primera asignatura del plan de estudio, que desde su génesis se propone que a través del cursado los alumnos ingresantes conozcan lo que representa la universidad, las responsabilidades y compromisos que conllevan la vida universitaria y específicamente lo que se espera como alumno universitario de la facultad que eligió para estudiar y alcanzar progresivamente una autonomía que le permita realizar un trayecto de formación adecuado y necesario para apropiarse de las capacidades generales y específicas para cumplir su meta y ser en un futuro un profesional de la salud. Pero a su vez, es nuestra responsabilidad desarrollar entonces, entender que nosotros desarrollamos contenidos que abarcan la asignatura, que al culminarla logre la apropiación y la nivelación de los conocimientos básicos relacionados con las ciencias biológicas en general y en particular con las nociones generales del sistema estomatognático en sus dimensiones macroscópicas y microscópicas, siempre atravesada además por la necesidad de desarrollar y afianzar contenidos de metodología de estudio y con el fin de brindar un basamento científico y pedagógico al alumno ingresante, para que el propósito del aprendizaje sea adquirir una estructura de conocimiento básico, culminando con el aprendizaje de cómo se realiza un trabajo monográfico. A partir de ahí, entonces, tendrá la capacidad para la comprensión y el desarrollo de contenidos de mayor complejidad durante el trayecto de formación del ciclo básico y luego lo relacione y aplique en el ciclo de formación profesional. Realmente nuestra facultad tuvo un incremento en la masividad y entonces estas estrategias de enseñanza y aprendizaje ante la masividad se pusieron en práctica a lo largo de 22 años donde se inició o desde que se inició la asignatura de Introducción a la Odontología en 1993. Entonces se fueron desarrollando en esta asignatura clases teóricas, clases prácticas, talleres, trabajos grupales o individuales, demostraciones, coloquios, teatralizaciones, exposiciones, haciendo la salvedad que permanentemente se fueron modificando para obtener mejores respuestas de los estudiantes, con el objeto de propiciar el logro de aprendizajes realmente significativos. Y de esta manera se conseguía en un alto porcentaje nivelar los conocimientos a través del desarrollo de contenidos sencillos que lo vayan introduciendo en una carrera que se encuadra en las ciencias biológicas y puede asegurarle que fue todo un desafío. Pero nada fue imposible para un conjunto de docentes entusiastas con capacitación permanente y mucha dedicación para que el alumno ingresante tuviera la oportunidad de insertarse en la vida universitaria y adquiriera conocimientos y desarrollara capacidades que le serían útiles durante el trayecto de formación.
haciendo frente a otro problema de naturaleza institucional que fue el aumento gradual de la matrícula. Y haciendo un poquito de historia del porqué de la necesidad de desarrollar estos contenidos, lo relaciono con una realidad que aún se mantiene en el nivel medio o secundario de nuestro país y que son las diferentes modalidades de formación del nivel medio que eligen los jóvenes y que luego no tienen relación con la futura elección de la carrera universitaria. Es por ello que en la próxima diapositiva vamos a observar que aparece bien destacado el curso de articulación entre el nivel medio y la carrera de odontología. Y esto fue porque estábamos muy preocupados por una situación y ya en el 2006 se implementa entonces este curso bajo la modalidad presencial destinado a los jóvenes que vivían en las localidades de Corrientes y en el Chaco, que no les imposibilitaba viajar o cursar en la ciudad de Corrientes todos los sábados en nuestra facultad desde el mes de agosto hasta la primera quincena de diciembre, complementando siempre con actividades presenciales con actividades virtuales. Y luego también podían optar por la modalidad exclusivamente virtual para los alumnos que residían en lugares alejados de la ciudad. Pero todo esto también fue posible y en coincidencia con que en la universidad se implementaba en ese momento la plataforma UNE Virtual, que permitió crear aulas virtuales y trabajar en ellas en forma asincrónica. De manera que el joven que aspira a estudiar odontología, al realizar el curso de articulación, ya tiene la posibilidad de recibir información no sobre cómo es la institución, no solo eso, sino también dónde ubicar los diferentes sectores, las áreas de su interés, los modos de vestirse, de conducirse, todo lo que al joven le interesa. Y para esas respuestas, qué mejor que recibirlas de los estudiantes avanzados de la carrera o de los ingresantes o de los integrantes del Centro de Estudiantes de Odontología. Otro objetivo, otro propósito es la adquisición de competencias básicas necesarias para iniciar el cursado exitoso de la carrera de odontología, y eso sí está a cargo de los docentes de la unidad académica. Y por supuesto, recibir una orientación vocacional en el descubrimiento o reafirmación de la vocación de la carrera elegida con el personal del gabinete psicopedagógico. Para nosotros, así transcurrieron prácticamente 22 años, desde 1993 hasta el 2013. En esta diapositiva la vamos a ver que todo un periodo de 2013 al 2015 empieza a gestarse un nuevo plan de estudio, con una nueva modalidad, con una nueva indicación que sería el plan de estudio integrado. A partir de ese año, en el marco de la política educativa de la institución, se comienza entonces a pensar con una visión integradora de los conocimientos y habilidades para lograr un perfil generalista del graduado. Una característica importante es destacar que en su elaboración participaron activamente todos los actores institucionales en el diseño del plan curricular, que fue aprobado no solo por el Consejo Directivo de la Unidad Académica, sino también por el Consejo Superior de la Universidad, implementándose entonces a partir del año 2015 y aún sigue vigente. ¿Qué pasó entonces con la asignatura Introducción a la Odontología? Bueno, junto con otras materias o con otras áreas disciplinares como la histología y embriología, la química físico-química biológica, la anatomía general, conformamos entonces el módulo de morfofunción 1. Y de esta manera la relación docente-alumno se equipara, cambia la visión fragmentaria de los contenidos y se propicia desde el inicio la capacidad de relacionar e integrar la morfofunción de las estructuras macro y microscópicas con el apoyo del aula virtual, que en un principio fue de la modalidad educativa y luego Moodle, que corresponde a la plataforma UNE Virtual y que es común a todas las unidades académicas y carreras de grado y posgrado que en
que se da en la UNE. Destaco esta situación porque ya desde ese tiempo el hecho de que el alumno maneje el aula virtual es una fortaleza del estudiante y eso le permite poseer el manejo y realizar trabajos virtuales sincrónicos y asincrónicos. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya esa masividad que teníamos, cómo fue la distribución de los alumnos para la realización de los teóricos y los prácticos en comisiones. Dado el aumento de los docentes y la conformación de equipos de trabajo de las diferentes áreas, hizo posible un mejor manejo de la totalidad de los alumnos. En razón de ello, las actividades teóricas se realizaban en grandes grupos o en pequeños grupos, cuando estaban previstos, por ejemplo, los talleres, los coloquios, las clases de apoyo. Y por eso van a ver ustedes que están en la imagen, los alumnos están vestidos con un ambo gris. Ahora, cuando se realizan las actividades prácticas, asisten con ambo celeste, para que se vayan habituando desde el primer año de la carrera el uso de los dos ambos reglamentarios, gris para las actividades que demanden trabajo grupal o individual, oral o escrito, y celeste para asistir a las clases prácticas. En ambas situaciones se prevé una primera instancia donde el docente presenta, explica, determina el trabajo a realizar y posteriormente la concreción de la actividad individual o grupal en pequeños grupos de trabajo, siempre bajo la orientación y supervisión de los docentes a cargo de las comisiones. Cuando veamos la próxima diapositiva, van a ver que nuestra estrategia para la enseñanza, para la biología de los contenidos, de la biología macroscópica, todo aquello importante de enseñar para que ellos puedan observar lo macroscópico, lo que se puede ver a simple vista, aquello que se puede utilizar el sentido de la visión e inclusive empezar también a desarrollar el sentido del tacto. El docente en este caso debe esmerarse para que los alumnos vayan adquiriendo la capacidad de ver, de observar, de distinguir las características macroscópicas de, por ejemplo, de una pieza dentaria, de un elemento óseo, cuando lo tengan a la mano, o cuando puedan observarlo en la cavidad bucal, determinando entonces, bajo esta modalidad de observación rigurosa, qué forma, qué tamaño, qué color, qué cantidad, qué movimiento pueden apreciar. Y luego establecer a través de la palpación la consistencia y hasta la textura, para que posteriormente, teniendo en cuenta la morfología, puedan relacionar entonces la forma y la función. Existiendo además en la existencia de los talleres la adquisición de la capacidad de dibujar en forma bidimensional una estructura que es tridimensional, pero siempre destacando los reparos anatómicos que caracterizan al objeto de estudio. En la siguiente diapositiva vamos a ver que es similar y un poco repetitivo, diríamos, la estrategia de la enseñanza para la biología microscópica. Pero acá cambia. Para esta situación ya el alumno atravesó prácticamente un medio año de cursado. Entonces ya está un poco más acentuado, ya tiene más seguridad para continuar los contenidos y ahora ingresa a conocer célula y tejidos fundamentales. Para la mejor comprensión y relación de la teoría con la práctica, se hace imprescindible el aprendizaje del manejo del microscopio óptico y el microscopio óptico y también el conocimiento de la técnica histológica. Aquí también se debe enseñar a observar a través del microscopio óptico, de una manera ordenada, empezar desde el mayor aumento al menor aumento, en una forma correcta, establecer los límites del preparado histológico y poder distinguir según también lo que está observando la forma, el color, la ubicación, la disposición, la cantidad de estructuras celulares o de los componentes de los diferentes tejidos fundamentales, sean dentarios o sea de orden general,
adquiriendo entonces la capacidad no solo de identificarlos, sino de relacionar nuevamente el porqué de la forma con la función de las estructuras histológicas que observa, las que luego debe plasmar también en estudios, en un dibujo, la estructura o tejido que está estudiando, aplicando la coloración observada según la técnica de tinción del preparado histológico, completando con las referencias correctas, aplicando el vocabulario técnico o el glosario que siempre tienen a la mano. Y así se fue, esas son nuestras estrategias de enseñanza. Pero siempre, siempre aparecen las dificultades que se pueden evidenciar. Y en esta diapositiva que la vemos ahora, y a mi modo de ver, esta es una de las fortalezas que nos ofrece la presencialidad. El estar en contacto con el alumno, el mirar sus rostros, en analizar su actitud individual y grupal, permite al docente detectar que algo ocurre y además, lo más importante, puede intervenir rápidamente. Las personas dedicadas a trabajar con sus alumnos en un ámbito físico, a desdoblar sus ponencias y prácticas con tal de trabajar y manejar números de alumnos reducidos para evitar la masividad. Aquel docente que desde el primer día puede identificar los rostros de sus alumnos a pesar de que los veía o los ve con cofia y uniformados, y al pasar el tiempo los conoce y hasta tiene un concepto formado que podía modificarlo o no en razón del desempeño en el aula, la entrega de los trabajos individuales o grupales en tiempo y forma, el resultado de sus evaluaciones diarias y en los parciales. Siempre fue una norma de conducta del equipo docente llamar a los alumnos, ya sea al escritorio o algún lugar apartado del salón, y preguntar cuál es el motivo de este bajo rendimiento que estás teniendo, qué dificultades están impidiendo para que tu estudio no sea el mejor. ¿Por qué no hay cumplimiento en los trabajos prácticos o en los trabajos solicitados? De ese modo que se manifestaba que se necesita entonces, y ahí uno puede apreciar de esa situación, de ese pequeño interrogatorio, que puede ser que haya diferentes situaciones. La primera, tal vez necesite un refuerzo de la enseñanza de los contenidos, precisamente porque la formación que decía hoy, la formación del nivel secundario, no fue la suficiente o no fue la relacionada con las ciencias biológicas. A lo mejor viene de una modalidad de las ciencias matemáticas o de las humanísticas, y entonces les cuesta, sobre todo en los primeros tiempos. O si tal vez, entonces, ante esa situación, si ese es el inconveniente, que hacemos es incluirlos para que participen en las tutorías disciplinares. O si el motivo eran las dificultades personales o tal vez el desarraigo o problemas familiares, se los deriva al gabinete psicopedagógico para su contención y orientación. Tal vez manifestaban la falta de integración, de planificación de sus actividades, de no lograr una autonomía o un método para dedicarse al estudio o a las tareas cotidianas, sobre todo si son oriundos de otras provincias, y entonces se los invita a participar al programa que tiene la Facultad de Odontología llamado Programa de Tutorías Integrales, caracterizado por el trabajo conjunto de un docente tutor y un alumno tutor que lo guía, lo contiene y lo orienta. O tal vez la simple realidad que nos puede sorprender a veces, o que no nos debe sorprender, es que no disponer de libros de textos, aquellos que son necesarios o recomendados por las áreas disciplinares. Entonces se les explica que está la biblioteca, que con el solo hecho de hacerse socio de la biblioteca de la FOUNE pueden solucionar ese problema. O a lo mejor tienen en algún momento de su trayecto de la carrera o del cursado de esta materia, tienen problemas económicos que dificultan su concentración. Entonces se los contacta con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Social
para que tomen conocimiento de que existen becas de comedor, de salud, de transporte, entre otros, que otorgan no solo la facultad, sino la universidad. Y lo primero que destacaba era las tutorías. Por eso en esta diapositiva vamos a ver que estas tutorías sobre todo son de una asistencia voluntaria. El alumno asiste a la tutoría voluntariamente, asiste en forma individual o puede aceptar trabajar en grupo. Para ambas áreas, sea para el área macroscópica o microscópica. Se van determinando días y horarios que no sean coincidentes con actividades curriculares. Se planifica la realización de tareas individuales o grupales, siempre bajo la supervisión y asesoramiento de un docente para responder a las dudas, aclarar conceptos u otras inquietud que se manifieste durante la actividad tutorial. Así transcurre el cursado de la asignatura. Sin embargo, siempre tratando de que el alumno del primer año de la carrera se afiance, tenga confianza con sus pares, logre empezar a tener relaciones de amistad y se sienta bien y pueda complementar otras actividades que a lo mejor le hacen bien también conocer. Y en pos de de lograr la integración entre los pares, se promueve entonces lo que verán en esta próxima diapositiva. Se promueve la participación en las jornadas odontológicas estudiantiles. Se los estimula para que presenten trabajos científicos sencillos, pero con temas actualizados, que pueden ser en una modalidad póster o en exposiciones, y que son sus propios docentes los que toman el rol de asesores. La cátedra también tiene el gran compromiso social de hacer actividades de extensión en el marco de proyectos presentados en el programa de la Universidad en el Medio, integrado por docentes y alumnos voluntarios en temas de promoción y educación para la salud, y que posteriormente se exponen en jornadas de extensión de la FOUNE y de la UNE. A ellos también se los invita para que por lo menos tengan la oportunidad de estar en otro sitio, en una escuela, en un jardín, en un hogar de ancianos, en una escuela técnica o en cualquier otro lugar que no fuera la facultad, y entonces así puede ver y también tener la capacidad de enseñar, de mostrar, de hacer promoción y educación de la salud de las ciencias biológicas. Y otra muy interesante invitación que les solemos hacer es recibir a los niños del Jardín de Infantes del campus Dr. Deodoro Roca, que son niños hijos de alumnos o de docentes de las unidades académicas que conforman el campus de la facultad de Dr. Deodoro Roca, que son en ella están emplazados las facultades de Derecho, la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura y la Facultad de Odontología. Entonces, ellos, con sus maestras jardineras, tienen como modalidad, llegan a las instalaciones de la facultad en fechas patrias o en algún acontecimiento de interés infantil, y cuando vienen a saludarnos o en la Semana de la Salud Bucal, se invita entonces a que estén presentes estos alumnos de primer año para recibirlos, para verlos, para motivarlos. En la próxima diapositiva van a ver una imagen donde está representada los docentes en reuniones permanentes. Este equipo de docentes que con sus coordinadores del módulo de morfofunción se congregan al inicio del año lectivo siempre para planificar fechas de las reuniones de trabajo, para acordar las relaciones de los contenidos, las actividades propuestas en la programación del módulo de morfofunción 1, diseño de las evaluaciones, seguimiento del desempeño académico de los estudiantes, y también para revisar situaciones de enseñanza, resaltar lo positivo
y o proponer las mejoras. Y esto es una constante. Así siempre hemos trabajado a lo largo de los años, con mucha alegría. Yo creo que al mirar las imágenes siempre van a ver desde el comienzo estas caras de sonrisas que no son sonrisas para la imagen, para la foto, sino esa es la facie, diríamos, el resplandor que tienen los docentes, todos los docentes que estamos siempre trabajando para la educación superior. Y en esta última diapositiva que les presento, así nos despedimos el fin de curso del 2019, con una alegría de haber enseñado y seguir enseñando los contenidos básicos de la odontología. ¿Quién iba a pensar que a partir de ahí otro iba a ser nuestro futuro? Muchas gracias. Y se vino el año 2020. El año 2020 no parecía ser muy diferente a los demás. Y de repente tuvimos que suspender las actividades presenciales, el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el presidente de la Nación, al que se adhieren las universidades, para adecuarnos rápidamente a la modalidad a distancia, hoy conocida como intervención educativa en línea por algunos autores, aunque otros los denominan e-learning. En este nuevo escenario de emergencia sanitaria, la tarea de enseñar se ubicó en coordenadas temporoespaciales diferentes, sumado a la característica de los alumnos de los primeros años, que, como bien decía la doctora Giglioni, tenemos que contemplar y tienen que ver con la masividad, la heterogeneidad de saberes previos y factores de desarraigo y de adaptación. El desafío no fue fácil de enfrentar. Por lo tanto, tuvimos que rápidamente rediseñar las estrategias, las actividades y plantearnos innovaciones metodológicas para el desarrollo de los contenidos teóricos en un contexto diferente y en un tiempo corto. Fue así que comenzamos a preparar presentaciones de tipo asincrónicas, consistentes en videos explicativos, presentaciones a través de PowerPoint, tanto para el aula como para el canal de YouTube que tiene nuestra facultad, y a comunicarnos con nuestros estudiantes a través de correos electrónicos. Esta lección de trabajo, en una primera instancia, tuvo que ver con no contar con datos precisos del acceso de nuestros estudiantes a la conectividad o a Internet. A medida que fuimos avanzando y subsanado los inconvenientes, a mediados de año comenzamos a trabajar con presentaciones de tipo sincrónicas, ya que desde la perspectiva de la pedagogía crítica no se concibe a la enseñanza como un método, ni existe saber separado de las prácticas, lo que permitió un contacto más directo con los estudiantes. Es por ello que los contenidos de la anatomía dentaria especialmente, que era nuestra real preocupación, se desarrollaron a través de la plataforma de Google Meet, lo que permitió a los docentes trabajar en forma de interacción con su grupo de alumnos. Y acá, si me permiten, quiero compartir esta reflexión que es de Freire, un filósofo y pedagogo brasileño del siglo pasado, pero que hasta hoy sus reflexiones o sus pensamientos siguen vigentes. Y dice así: saber enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear condiciones para su propia producción o construcción. Es ofrecer la posibilidad de pensar
más allá de lo establecido y permitir espacios en los cuales docentes y estudiantes pueden comprometerse en el diálogo y la reflexión prospectiva. Esta metodología de trabajo, entonces, nos permitió implementar estrategias para la adquisición de habilidades y relacionar el saber con el saber hacer. Por ejemplo, mediante videos explicativos de cómo dibujar y tallar una pieza dentaria que hoy por hoy se encuentran en el canal de YouTube. Esto nos ha permitido desarrollar habilidades muy parecidas a las que teníamos durante el desarrollo de actividades presenciales. Otra de las estrategias que implementamos en este trayecto de pandemia fue la obtención de fotos digitalizadas de su propia cavidad bucal y a partir de la observación de las diferentes paredes poder hacer una descripción anatómica macroscópica. En cuanto a las evaluaciones, se realizaron a través de la plataforma del aula virtual Moodle de manera automática. La herramienta utilizada fue el cuestionario y el rendimiento en general fue muy bueno. ¿Qué ventajas observamos en la utilización de esta plataforma o de esta herramienta para las evaluaciones tanto parciales como finales? No genera gastos, la corrección es automática, por lo tanto el estudiante de manera inmediata puede obtener su rendimiento, y otra de las cosas que favorece su utilización es que no necesita un espacio físico institucional. ¿Qué es lo que se ve y lo que no se ve en este trayecto de formación o en el trabajo básicamente del docente en esta época de pandemia? Permítanme acá, me pareció oportuno compartir con ustedes una imagen que refleja ese trabajo comparando la actividad docente con un iceberg. Esta imagen estaba disponible en Twitter y me la compartió la doctora Claudia Gallego, que es nuestra referente responsable del Departamento de Educación No Presencial de la facultad. Y fíjense qué interesante, ustedes sabrán que un iceberg es un desprendimiento, una estructura de hielo que se caracteriza porque el 89% de su masa no se ve y solo está en la superficie el 11%. Y fíjense cómo eso refleja lo que se ve y no se ve en la educación. La estructura superficial del iceberg vendría a ser la clase online, y lo que no se ve, el 89% de esa masa sumergida, lo compara con la planificación de la clase, la búsqueda de material, el diseño de material audiovisual, el diseño del material de práctica, la recepción, corrección y devolución de tareas que le damos a los alumnos, el seguimiento individual de cada uno de ellos, la atención de mensajes, llamadas, WhatsApp, respuestas a dudas y consultas las 24 horas de la semana, los 7 días de la semana y las 24 horas, que es lo que los jóvenes llaman 24/7, la confección de informes y la capacitación en nuevas estrategias. ¿Cuáles fueron las dificultades evidenciadas? En realidad, las problemáticas que pudimos ver tenían que ver en un primer tiempo con la conectividad, y que estaba dado básicamente por el lugar de residencia de nuestros estudiantes. Problemática que fue solucionada a través de el otorgamiento de becas Conectar por parte de la Universidad Nacional del Nordeste. Otra de las problemáticas evidenciadas fueron colapsos en la plataforma
en algunos horarios, especialmente a la hora de tomar exámenes, dificultad que fue subsanada mediante la inversión en equipamiento, una fuerte inversión en equipamiento que también hizo la universidad. Otra dificultad fue el manejo de las herramientas. No todos estaban en igualdad de condiciones para manejar la virtualidad. Solución o dificultad que fue subsanada por las diferentes ofertas de capacitación para docentes, tanto desde la universidad como desde nuestra propia facultad. Y otra dificultad eran las normativas, estaban pensadas o respaldaban a las actividades presenciales, solución que se realizó mediante ajustes dinámicos para la virtualidad. ¿Hacia dónde vamos? En realidad creemos que la virtualidad fue muy útil en varios aspectos y más en los primeros años. Por eso decimos, en los primeros años vino para quedarse. Acá me gustaría comentarles, presentarles un trabajo de un reconocido profesor de origen mexicano. Él es de la Universidad de Monterrey, pero que hizo un trabajo para la Universidad Politécnica de Madrid y comparó la actividad del docente tradicional y la visión del docente en la educación a distancia. Él hizo una tabla de 12 dimensiones, que no se las voy a pasar a las 12, solamente quiero compartir con ustedes algunas que me parecieron importantes, donde compara, por ejemplo, dominio de la materia. ¿Qué exige la educación presencial o qué espera que un buen profesor demuestre en el salón de clases? Conocimiento actualizado y profundo de la materia que imparte. Ahora, un profesor en la educación a distancia, también un buen profesor, que tenga también un dominio de la materia que imparte, pero tiene ciertas ventajas. Ese dominio no tiene que ser demostrado en vivo frente a un grupo de alumnos en el salón de clase. La virtualidad le permite al profesor consultar diversas publicaciones antes de responder a una pregunta. Con respecto a la estimulación del interés de los alumnos por la materia, en general se espera que un buen profesor de la educación presencial haga que los alumnos se interesen en la materia, capte la atención, la haga a la actividad amena, promueva entre los estudiantes la confianza en sí mismo para aprender la materia. Evidentemente se espera que un buen profesor de la educación a distancia también estimule el interés de los alumnos por la materia, aunque el tipo de estrategias para lograr en esto es muy diferente. Muchas veces se asume que es fácil para los alumnos de la educación a distancia trabajar de una manera autónoma y autorregulada, y la dificultad que ellos tienen para lograr esto causa por ahí abandono en los estudios. El profesor de la educación a distancia debe poseer competencias que le permitan orientar al alumno en lo que implica un aprendizaje autónomo y regulado. Y así, este profesor Valenzuela sigue haciendo comparaciones entre lo que es un buen profesor de la educación presencial y un buen profesor de la educación a distancia, llegando a la conclusión que hay más similitudes que diferencias y que las similitudes se dan por cuestiones de fondo, en cambio las diferencias por cuestiones de forma. Pero establece que más allá de la modalidad empleada, el propósito de un docente es lograr objetivos de aprendizaje en sus alumnos. Por lo tanto, debemos tener en claro algunas consignas. Para trabajar en la virtualidad
Debemos crear equipos de trabajo coordinados para realizar la tarea docente. Debemos definir el proceso educativo empleando tecnología satelital, de videoconferencia o de internet, que tienen que estar expresamente definidas. Debemos asignar responsabilidades a los docentes para que lleven adelante al grupo de estudiantes. Debemos contar con otro tipo de personal que forme parte del equipo de trabajo, como son asesores en tecnologías educativas, programadores web y productores de video. Y por supuesto, en nuestro caso, además de seguir trabajando o diagramar estrategias para poder trabajar en la virtualidad, debemos seguir trabajando con el programa de tutorías y el gabinete pedagógico. Porque como indica Benítez Largi, que es un investigador del CONICET, reducir los niveles de incertidumbre, ansiedad y expectativas desmedidas, tanto en docentes como estudiantes, resulta fundamental en las actuales condiciones de emergencia. Y para finalizar, el desafío pedagógico que implica el escenario mediado tecnológicamente abarca no solo transformaciones del espacio y del tiempo, sino también la reorganización de los saberes y la redefinición de la comunicación y de las relaciones de autoridad. Las tecnologías digitales como lenguaje natural de las nuevas generaciones ya se han instalado en la universidad. Es nuestro compromiso como docentes utilizarlas adecuadamente para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí muestro para cerrar una foto del equipo docente de Introducción a la Odontología, que realiza no solo la actividad de docencia, como muy bien lo dijo la doctora Giglioni en su introducción, en su exposición. Ellas también realizan actividades de investigación y extensión, y es este equipo el que llevó adelante y culminó las actividades de este año tan particular de la mejor manera. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.